empezar. Chicos, vamos a empezar nuestras clases. Chicos, buenos días con todos. Vamos a empezar nuestras clases del día de hoy, en la cual tiene que ver con la parte de nuestras regiones, que tiene que ver con la parte de nuestra geografía. El curso de geografía creo que es el curso favorito, creo que de ustedes, que les gusta, porque nosotros nos interrelacionamos con el medio ambiente. ¿No es así, chicos? Muy bien. Vamos a empezar hoy día, chicos, a hacer un poco de memoria, ¿no?, de las clases que hemos hecho anteriormente. Hablamos, por ejemplo, ¿no?, de las regiones naturales, ¿entiendes? O, por ejemplo, así en algún momento, en algún tiempo, hablábamos, por ejemplo, tradicionalmente o antiguo, decíamos que justamente nuestro Perú, nuestro territorio, estaba dividido en 3 o 4 regiones, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta, ¿no?, los estudiosos, los geógrafos, los historiadores, que justamente en este país había una gran cantidad de ¿qué cosa? Habría variaciones de clima, de relieve, de flora y fauna del suelo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿qué pasó? Que este personaje, Javier Pulgar Vidal, nos presenta una tesis y lo divide en 8 regiones naturales, ¿entiendes? La diferencia es que justamente las 8 regiones naturales es porque justamente tiene alturas, ¿no es cierto? Progresivamente. Y tiene también sus partes bajas. Bien, hoy día hablamos también, por ejemplo, de un tema que tiene que ver con parte de nuestra geografía. Vamos a hablar hoy día, chicos, de las ecorregiones. ¿Qué son ecorregiones, chicos? Las ecorregiones son áreas geográficas que tienen las mismas similitudes, las mismas características, como que casi son iguales, porque tienen casi la misma, por ejemplo, el mismo clima, el mismo relieve, ¿entiendes? El mismo, por ejemplo, la misma flora y la misma fauna, ¿entendieron? Entonces, esos son las ecorregiones, áreas geográficas que justamente, ¿no?, como te comentaba, que se caracteriza porque van a contar con similares condiciones climáticas del suelo, hidrológicas, floristas. Hidrológicas, ¿de qué viene? Viene de hidro, ¿no?, de las aguas, de los subsuelos, ¿no?, de los lagos, ríos, lagunas, nuestros mares, por ejemplo. ¿Y cómo se llama este personaje? Este personaje que lo divide, chicos, ¿cómo se llama este personaje que lo divide en las 11 ecorregiones? Un personaje muy importantísimo que aportó mucho con el medio ambiente, porque justamente en los años 80, por ejemplo, ¿no?, en los años 80, bueno, pues nos dimos cuenta que justamente la parte, ¿no?, de nuestra tierra, nuestro medio ambiente se estaba contaminando. Había mucha contaminación. Entonces nos preocupamos, se preocuparon porque justamente la capa de ozono se estaba deteriorando. Entonces todos los países tomaron conciencia, ¿ves?, para poder cuidar y proteger el medio ambiente. Entonces es así que aquí, por ejemplo, en el gobierno del señor Alan García Pérez, en aquel entonces, cuando estaba en la presidencia, lo nombra como primer ministro del ambiente, a un personaje muy importantísimo, a un ex profesor de que justamente de las ciencias ambientales, el medio ambiente, conocía todo lo que es, ¿no?, la parte, ¿no?, de las regiones. Entonces, me estoy consintiendo al personaje Antonio Bragg F. Este personaje, Antonio Bragg F., lo va a dividir en 11 ecorregiones del Perú. ¿Entiendes? Entonces, vamos a compartir, chicos, vamos a compartir en la diapositiva que te estoy mostrando acá, las ecorregiones. Entonces, como te comentaba, que las ecorregiones son áreas geográficas, ¿no?, que se caracterizan por tenerse o por contar las condiciones similares de los suelos hidrológicos floristas, como te comenté hace un momento, ¿no? Y tiene, ¿no siento?, tiene la importancia desde el punto de vista científico y también práctico. Aquí, por ejemplo, aquí está lo que es las ecorregiones. ¿Quién lo va a estudiar? Un de los personajes más importantísimos, como Antonio Bragg F., justamente donde él considera, dice, los diferentes factores ecológicos, los climas, las regiones, la geografía, la flora y la fauna.
¿Entiendes? Entonces, ya tenemos ahí la pequeña definición, ¿no es cierto?, de las ecorregiones y luego vamos a pasar, acá te muestro el cuadro. Te voy a mostrar el cuadrito de cómo se va a dividir las ecorregiones. ¿Entiendes? Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro y aquí tenemos el mapa del Perú. Muy bien. Aquí, por ejemplo, miren este cuadrito de acá. Acá, por ejemplo, tenemos las macroregiones. ¿Entiendes? Y las macroregiones se está refiriendo, chicos, a las 4 regiones tradicionalmente que lo llamamos. ¿Entiendes? Acá, por ejemplo, tenemos la macroregión mar. Acá tenemos, por ejemplo, la macroregión costa, la macroregión sierra y la macroregión selva. ¿Cuántas ecorregiones hay acá, por ejemplo? ¿O cuántas ecorregiones tiene, por ejemplo, nuestro mar, por ejemplo? Tiene 2 ecorregiones, ¿entiendes? Que es el mar frío y el mar tropical. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, la macroregión costa? Tiene 3, ¿entiendes? 3 ecorregiones, el desierto del Pacífico, el del bosque ecuatorial y el bosque tropical. ¿Cuánto tiene la macroregión sierra? También tiene 3. Está la serranilla, está la puna y está el páramo. ¿Y cuánto tiene la macroregión selva? Tiene 3 ecorregiones. Entonces, sumando, tiene las 11 ecorregiones. ¿Entiendes? Entonces, como te das cuenta que tú, el cuadro de las ecorregiones y que cada de estas ecorregiones se van a diferenciar o tienen diferentes características. ¿Entiendes? Si hablamos, por ejemplo, de la ecorregión mar frío, mentalmente me estoy refiriendo, chicos, a las tipos de aguas. ¿Entiendes? Entonces yo me voy al mapa del Perú. Entonces por aquí, todo esto es, chicos, todo esto es ¿qué cosa? Esto es el mar frío. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, qué nos dice del mar frío? Que dice que sus aguas son netamente muy frías, muy heladas. También se le llama, por ejemplo, la corriente marina, por ejemplo, de Humboldt, o la corriente peruana de Humboldt. Aquí en esta, chicos, aquí en esta ecorregión del mar frío, dice que hay una gran cantidad de vegetación. Se caracteriza justamente porque tiene una gran salinidad. Se caracteriza porque dice que también sus aguas del mar frío son verdes. ¿Y por qué verdes? Porque tiene una gran cantidad de vegetación del fitoplancton, mis niños. Aquí chicos, en esta ecorregión de mar frío, hay una gran cantidad de especies. Hay como 600 cantidad de especies, imagínate, de peces. Imagínate que se extraen y estos peces, imagínate, aquí, por ejemplo, se extrae cantidad de peces que justamente son exportados y también, imagínate, elaboramos otras materias, imagínate. Mira, entonces, nos estamos refiriendo al mar frío, que justamente va, ¿desde dónde, chicos? Va, por ejemplo, dice, desde Tacna hasta Piura. Por acá está, y Chile, ¿entiendes? Desde por acá se va y llega justamente hasta Piura. También dice que son frías, son heladas, porque justamente vienen conjuntamente, ¿no?, de las aguas de las Antártidas, porque se mezclan, y también del fondo del mar también hay una gran cantidad de salinidad. ¿Ves? Como te comentaba, en la ecorregión del mar frío hay una gran cantidad de fauna, la fauna marina, como los peces, por ejemplo, anchovetas, sardinas, imagínate. Aves, como por ejemplo el guanay, el piquero, el pelícano, imagínate. Una gran cantidad de especies. Ahora, vamos a ver, chicos, el mar tropical. Mira, el mar tropical está por acá, nenes. ¿Se dan cuenta? Según el mapa del Perú. Acá está el mar tropical. ¿Y por qué le llamamos, chicos, mar tropical? Porque justamente este mar dice, sus aguas van a ser netamente aguas calientes. Entonces son aguas frías y aguas calientes. ¿Por qué? Porque justamente esta ecorregión está justamente casi, vienen las aguas, chicos, vienen las aguas, por ejemplo, dice, ¿de dónde? Viene de las partes, por ejemplo, de Ecuador, del país de Ecuador. Entonces, como sus aguas son un poco calientes, mira, un poco tibias, entonces esto también, por ejemplo, da
por ejemplo, que se accione, se active, por ejemplo, ¿no? Lo que es la evaporación de aguas, ¿entiendes? Y a esta ecorregión del mar tropical, también, por ejemplo, se le va a decir, por ejemplo, la corriente marina del Niño, la corriente marina del Niño costero, ¿entiendes? Entonces, da inicio, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de evaporación, entonces las aguas se forman las nubes y va a haber cantidades, por ejemplo, de lluvias torrenciales, chicos. ¿Ves? Entonces ya estamos más o menos entrando, ¿no? Ubicando, ¿no? Las ecorregiones del mar frío y el mar tropical. Ahora, vamos a ver, chicos, dónde está, a ver, dónde se ubica, a ver, el número 3. Ya, esos son lo que contiene, chicos, a las macrorregiones de nuestro mar, el mar frío y el mar tropical. Ahora vamos a entrar, chicos, a la macrorregión de la costa, donde la costa está el Pacífico, el ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico. A ver, vamos a ubicarnos dónde está el número 3. Por aquí está más o menos, aquí está ubicado, ¿no? El bosque seco ecuatorial. Ah, no, perdón, acá estamos, desierto del Pacífico. ¿Entiendes? Por aquí está más o menos. Más o menos está por acá, se va, por ejemplo, por aquí está, creo que está, si no me equivoco, Ica, ¿no? Y se va casi, ¿hasta dónde, chicos? Se va casi hasta el departamento de Piura. Entonces, así está ubicado, ¿no? En el desierto del Pacífico, que va, dice, de acá, por ejemplo, miren, chicos, acá está, por ejemplo, se va desde Tacna, dice, se va desde Tacna y llega casi hasta Pariñas, Pariñas que queda en el departamento de Piura. Como te comentaba, justamente, como son aguas, aguas calientes, ¿no? Cálidas, están pues entre los 22 o 23 grados, ¿no es cierto? Y se caracterizan, por ejemplo, chicos, acá por ejemplo, mira, acá lo que es en el desierto del Pacífico, subimos ese desierto. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de extensiones de tierras que son, por ejemplo, desérticas. Por ejemplo, tenemos los desiertos, chicos, el desierto, por ejemplo, de Sechura, por ejemplo, el Lambayeque, el desierto de acá, por ejemplo, de Ica, ¿entiendes? Entonces, como por ejemplo, es desierto, entonces justamente aquí, por ejemplo, chicos, en su flora, por ejemplo, acá no hay mucha, pues no hay, digamos, mucha vegetación, que digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debido que sus tierras no son propias para la agricultura, ¿entiendes? Muy bien. Ahora vamos a ver, chicos, en la 4, ¿dónde está la ecorregión del bosque tropical? Más o menos el bosque tropical está por acá, ¿entiendes? Casi por el departamento de La Libertad, por aquí está más o menos, ¿ves? Entonces, así sucesivamente, chicos, te estoy mostrando todas, ¿no? lo que es las ecorregiones, donde este personaje importantísimo, Antonio Black F., entonces lo clasificó de esta siguiente manera. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en el mapa del Perú, mira, ¿cuál es la extensión que tiene más, por ejemplo, de tierra, por ejemplo? Mira, por ejemplo, esto es la número 10, o sea, la selva baja. Mira, toda esta extensión, todo esto es la ecorregión, ¿no? de la selva baja o bosque tropical, donde justamente está a una altura de 80 a 800 metros sobre el nivel del mar. Y como tú te das cuenta que, por ejemplo, en esta parte, en esta ecorregión, por ejemplo, hay rillos, ¿no? Hongos, por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de vegetación, por ejemplo, ¿no? Flora, cantidad de árboles y cantidad también, ¿no? de especies, de animales, ¿entiendes? Entonces, de esa manera lo ha podido clasificar Antonio Brabev, ¿no? en las 11 ecorregiones del Perú. Vamos a ver las características propias ¿no? del mar frío. Como te comentaba hace un momento, que la ecorregión del mar frío, o también la corriente, ¿no? de Humboldt, baña casi las aguas, ¿no? de las costas de nuestro litoral, que va de Tacna, llega casi hasta Piura, hasta Pariñas, ¿no es cierto?, con el límite de Chile, ¿no? Y justamente, como te comentaba, que estas aguas son frías, son muy frías, son muy heladas,
y como también estas, por ejemplo, con la ecorregión del Mar Frío, también, por ejemplo, te comentaba que aquí había una gran cantidad de especies, una gran cantidad, variedad de peces, 600 variedades de peces. Bueno, pues acá te muestro lo poco que no se puede ver, el jurel, la lisa, el machete, el pejerrey y el bonito, y otras más variedades de peces. Así como encontramos peces, también, por ejemplo, hay delfines, ballenas, hay cachalotes, lobos, gatos marinos, y, por ejemplo, acá encontramos el pingüino de Humboldt, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que concierne, chicos, ¿no? Al mar frío. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, al mar tropical, te decía, por ejemplo, esto, por ejemplo, son aguas, mira, aguas dulces y se mezclan con las aguas saladas, o sea, con el agua, por ejemplo, de la orilla del mar, mira. Y la vegetación, como tú ves acá, esto se llama, por ejemplo, los manglares. Mira, hay una gran cantidad de manglares donde justamente de estas plantas son las que alimentan, porque aquí hay una gran cantidad, chicos, de crustáceos. Mira, una gran cantidad de crustáceos, de peces, que esos se alimentan de eso. Ahora, ¿cuál es la característica por ejemplo, del mar tropical? Que dice que sus aguas son un poco, por ejemplo, así medias azuladas, medias azules. ¿Por qué? Porque dice que hay poca vegetación marina, no hay mucho fitoplancton, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se ve justamente así medias verdosas, ¿ves? Entonces, propiamente, el mar tropical, dice, la corriente cálida, dice, o mares tropicales se encuentra presente en una pequeña porción de la costa norte del Perú, ¿no? Que justamente aquí hay una gran cantidad, ¿no?, de vegetación y sus aguas favorecen justamente a que se formen grandes nubes y se forman las lluvias, que justamente aquí, por ejemplo, en esta parte, esta ecorregión, chicos, cada 4 años, ¿qué sucede? Por ejemplo, se inicia lo que es el fenómeno del niño costero, ¿no? Donde hay intensas lluvias y empiezan justamente, ¿no?, las aguas de los ríos a rebalsar y se van pues justamente a desembocar parte, ¿no es cierto?, al mar, a los océanos, ¿no? Entonces, dice acá, pues dice que cae sobre la costa de Tumbes y va hasta Piura. Entonces, aquí encontramos una gran cantidad de vegetación, como los manglares, chicos. Vamos a seguir viendo, observando la diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, otra ecorregión, el desierto del Pacífico, como te comentaba en el mapa, ¿no es cierto? Esto justamente forma una gran cantidad de extensión natural que se extiende casi hasta, ¿no?, a la parte, ¿no?, de la costa peruana, ¿no?, y que se va hasta de Piura y también se extiende hasta Tacna, ¿no? Y aquí en este desierto, perdón, en este tipo de Pacífico, es cálido su temperatura, caliente, mucho calor, ¿no es cierto? Pero también en los meses de verano, por ejemplo, también se propicia, por ejemplo, ¿no?, el clima es un poco húmedo, ¿no? Debido a que justamente al cambio de estación, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿qué nos dice en el relieve desértico? Dice que hay extensas pampas, zonas que se forman las colinas, las dunas, bueno, pues que superan a una altura de 700 metros de altura. Y aquí la flora es representada, aquí la flora en este desierto, ¿no?, del Pacífico, está representada, por ejemplo, chicos, por los algarrobos, y en algunos sitios le llaman el guarango, y también, por ejemplo, el cactus, que es propio, ¿no?, de esta parte, ¿no?, del desierto del Pacífico. Aquí, por ejemplo, en la fauna, por ejemplo, hay un animalito que es el zorro costeño, y el guanaco y otras especies justamente que pueden vivir en estos lugares, ¿no? Luego tenemos acá, chicos, el bosque seco ecuatorial. Como tú ves acá, por ejemplo, aquí también, por ejemplo, hay una gran cantidad de algarrobos, guarangos. Entonces, el bosque seco ecuatorial, dice, es un bosque seco netamente, y porque justamente acá se va a formar, dice, se forma la parte natural, típica de la costa, donde aquí la vegetación se adapta, ¿no es cierto?, a las condiciones de los desiertos, del clima. Aquí, por ejemplo, te comentaba los algarrobos, los ceibos, ¿no?, que se extiende hasta el departamento de Tumbes, Piura y Lambayeque.
¿no? Y hay una superpoblación, hay una supervivencia de todos los pobladores que justamente aquí se dedican, por ejemplo, ¿no? A la agricultura y otras actividades, donde justamente estas actividades, la agricultura, hay una gran cantidad de forrajes que sirven de alimentación, ¿no? Para los animales, construcciones, árboles medicinales y así por este, chicos. Todavía nos falta hablar de otras corregiones, pero simplemente hoy día nada más les quiero hablar de 4 correcciones. Todavía nos falta hablar de otras correcciones. Entonces, vamos a ver, chicos, si realmente ustedes han podido captar o han podido ustedes entender la clase un poco, de hecho, un poco más explícita, ¿no? Y concisa para que ustedes se puedan entender. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguien no entendió algún tema? A ver, si no, para hacer preguntas. ¿Todo está claro? ¿Todo está...? A ver. Bullón, todo claro, Link. ¿Alguna pregunta? Luana. Profesor, está claro todo. Muy perfecto. Entonces, como ustedes me dicen que todo está claro, entonces voy a preguntar, voy a hacer una batería de preguntas. ¿Sí, chicos? A ver, actíveme su micro, por favor, Link. Muy bien, activó su micro, perfecto. A ver, Link, ¿qué son ecorregiones? Son áreas que tienen plantas, bosques, montañas. A ver, bueno, vamos a seguir con la pregunta. A ver, Luana, a ver, ¿qué es una ecorregión? ¿O qué son ecorregiones? Las ecorregiones son áreas geográficas que tienen la misma fauna, la misma flora. Ok, perfecto. A ver, Juan. Juan, ahí tiene su micro, por favor. Profesor, las ecorregiones son áreas las cuales se distinguen por sus climas, relieves también y eso. Ya, ¿se distinguen o se caracterizan? Se caracterizan, mejor dicho. Se caracterizan, claro. ¿Por qué se dice que se caracterizan? Porque casi tienen las mismas características, ¿no es cierto? Sí. Casi las mismas características similares, ¿eh? Similares condiciones climáticas. ¿Ah? O sea, como que casi se asemejan el clima y como que casi se asemeja también, por ejemplo, su relieve, ¿no? Su suelo y también, por ejemplo, las hidrológicas, de agua, ¿entiendes? Perfecto. Okay. A ver, Quirós. ¿Qué me dice Quirós? ¿Quirós? Tiros. A ver, Quirós. A ver, ¿qué me dice Quirós sobre el concepto o la definición de las ecorregiones? Quirós creo que está durmiendo, me parece, o no sé qué pasó con Quirós. ¿Alex? ¿Está Alex o ya salió de la clase? Se fue, creo. Oh, No está, profesor. bueno, entonces le pongo falta. Es como que no asistió a mi clase, ¿eh? Hoy día no me asistió a clase Palomino, no me asistió Tiago, Emanuel, no sé qué está pasando. Acuérdense, chicos, Profesor, dime. profesor Aníbal, a mí me dijo Palomino de que no iba a asistir ahora por Facebook antes porque dice de que todos en su casa están durmiendo y creo que su mamá salió, creo, y por eso es que no va a asistir. Bueno, ya chicos, gracias por la información. Chicos, mira, yo estoy tomando en cuenta la asistencia y también la participación. O sea, hago una explicación, algo rápido, brevemente, chicos, pero ustedes también tienen que participar, ¿no es cierto? Tienen que algo aportar sus ideas. Tienen ustedes algo que respondernos, chicos, porque justamente ustedes están acá, estamos interactuando, es como que ahorita estamos en vivo, ¿no es cierto? La diferencia es que estamos distanciados, pero nos estamos viendo, estamos interactuando algo, como que estamos cerquita, entonces no pueden decir que no entienden, no escuchan. Por eso te pregunto, ¿escuchaste o no? Perfecto, muy bien. A ver, seguimos con las preguntas. Acuérdense que estoy haciendo una evaluación oral, ¿ah? ¿Entiendes? A ver, ¿cómo se llama el personaje que lo dividió en las ecorregiones? A ver, Luana. A ver, Anita, activa tu micro, hija, por favor. ¿Cómo se llama el personaje que lo dividió las 11 ecorregiones?
No está, parece. Antonio Black Egg. Antonio Black Egg, muy bien. Lady, a ver, ¿quién fue Antonio Black Egg? A ver, Lady, a ver si me responde por favor, ¿quién fue? Profesor, ¿yo le puedo responder? A ver, Juan. Fue el que dividió las 11 corregiones del Perú. Ya, pero él también tuvo un cargo muy importantísimo dentro de uno de los gobiernos en aquel momento. Fue el primer ministro de... A ver, Luana, Profesor, ¿fue el primer ministro del Perú? ¿en qué gobierno? A ver, ¿quién se acuerda? En el gobierno del ambiente, creo que era, o no me equivoco. No, ese fue el cargo de ministro del ambiente. Pero ¿quién lo nombra? Chicos, dije un momento, chicos, no se olviden. Alan García. Claro, nuestro compañero Alan García, pues chicos, Es ¿entiendes? un capo, Alan García. Claro, él lo nombra como primer ministro del ambiente. ¿Y por qué lo nombra, a ver, primer ministro del ambiente? A ver, chicos, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué lo nombra como primer ministro? ¿Debido a quién? Debido a que él sabía todo de la naturaleza. A ver, chicos. Mira, te comentaba también en su momento que justamente los nombran como primer ministro porque fue una persona que estuvo ligado, una persona que estaba muy, que te digo, estaba muy identificado con la parte, ¿no? de nuestra realidad, de nuestras regiones, ¿entiendes? Y también por cuidar y proteger todas las áreas de nuestro medio ambiente. Entonces, Alan García lo nombra como primer ministro del ambiente. Y como él conocía, y como él fue un ex profesor, ¿no? de las ciencias ambientales, ecológicas, entonces, que más una persona que estaba inmerso en el tema. ¿Me entiendes? Muy bien. A ver, seguimos. Quiroz, ¿qué le pasó a Quiroz? ¿Por qué se retiró de la clase? Muy bien. Creo que usted no tiene... A ver, seguimos con las preguntas. A ver, ¿cuántas macrorregiones son? A ver, Juan. 11. ¿Eh? Ah, no, macrorregiones. 4. A ver, Lee, ¿cuáles son? Escuché por regiones. A ver, Lee, ¿cuáles son esas macrorregiones? Eran 4, profesor. ¿Perdón? 4. Ya, pero ¿cuáles son esas 4 macrorregiones? A ver, ¿quién sabe? Lady. Lady creo que no me está atendiendo. El mar, la costa, sierra y selva. Ya, entonces son 4 macrorregiones, ¿no es cierto? ¿Por qué se dicen macrorregiones? Porque son subdivisiones geopolíticamente que abarcan, dice, varias regiones o países definidos, o extensas áreas, por ejemplo, ¿no? Por eso dicen macrorregiones. Entonces, una macrorregión, por ejemplo, de nuestra sierra, por ejemplo, de nuestra costa, ¿ves? De ahí se va a subdividir, pues, chicos. ¿Ah? Muy bien, perfecto. A ver, Juan, a ver, dime, hijo, ¿cuántas ecorregiones hay en la macrorregión selva? Eran unas... A ver, Juancito, vamos, dale. ¿Quiero ya efectivo? ¿Quiero? Eran 3. 3, a ver, ¿cuáles son Lady? ¿Sí, quién me dice? ¿Quién fue? Luana, ¿no? A ver, Luanita. A ver, Luanita, ¿cuáles son esas? Selva alta, selva baja y la sabana de palmeras. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que en las macrorregiones de la selva, por ejemplo, iban a haber cuántas macrorregiones, o cuántas, por ejemplo, regiones, perdón, ¿cuántas ecorregiones? 3. 3, ¿no es cierto? 3. La selva alta, que es la selva baja, y las sabanas. ¿Y cuánto tiene, por ejemplo, nuestra macrorregión mar? A ver, Lady. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, cuántas ecorregiones hay? 2.
Dos, por cierto. ¿Cuáles son, Lady? El mar frío y el mar tropical. Perfecto, gracias, Lady. A ver, Lee, ¿cuál es la característica, cuáles son sus características, por ejemplo, del mar frío? A ver. A ver, Juan. Las características, a ver, del mar frío. Profesor, Sí. una que tiene una variedad de peces, también mamíferos, creo, ¿no? En peligro y... A ver, tiene moluscos y crustáceos, creo. O no, o me equivoco. Algo así. A ver, ¿cómo son sus aguas del mar frío? Frías, profesor. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido al clima que pasa. ¿Perdón? Debido al clima, profesor, que hay en esas zonas. Ya, perfecto. A ver, no, claro, mira, lo que pasa es que son aguas frías, dice, por el afloramiento, por el afloramiento de las aguas que vienen de los fondos de la gran cantidad de salinidad. ¿De qué color son sus aguas del mar frío? A ver, Lady. ¿Qué color tienen el mar frío? A ver, tus aguas del mar, netamente, no me estoy refiriendo, ¿no? A ver, Lady. ¿Quiroz está ahí, Quiroz? ¿Azules? ¿Azules? Sí, profe. Profesor, un color medio verdoso. Verde. Verde. Color verdoso. 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 Quiroz, ¿qué pasó, Quiroz? ¿Por qué se retiró de la clase? Mi internet, profesor, sabía, no. Bueno, chicos, pero yo estoy tomando en cuenta la asistencia y también la participación oral, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué verde, sabe, Quiroz? Quiroz, ¿por qué verdes son sus aguas del mar frío? Profesor, debido a la Debido a la abundancia abundancia de del plancton. plancton. A ver, Quiroz, un ratito, Juan. Debido a la abundancia del plancton, profe. De plancton, perfecto. Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué otras características del mar frío? A ver, Quiroz. Dice, porque tiene una gran cantidad de salinidad. Temperaturas que varían entre los 13 o 14 grados. Frichas. Y porque esas aguas vienen, por ejemplo, vienen de las partes no de las partes, por ejemplo, de la Antártida. Chicos? Chicos, ya se me va a cortar el Zoom. Cuánto quería todavía con ustedes seguir conversando sobre el tema, pero lamentablemente este medio ya nos corta tan rápido. Bien, chicos, espero que ustedes hayan podido captar, entender este tema. Ya estoy colgando lo que es el tema y más la grabación de la clase, para que tengan ustedes el material y puedan ustedes tener un poco más de conocimiento, chicos. Chicos, que tengan un feliz fin de semana. Chicos, cuídense mucho y nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Cuídense mucho y un abrazo. Nos vemos. Chao, chicos. No, profesor. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao, Juancito. Chao, Quiroz. Chao, Lady. Chao, Luanita. Chao, nos vemos, ¿ya? Cuídense.